Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas. Bienvenidos a nuestro quinto webinar de Me Cuido Activo en Casa. Hoy nos va a estar acompañando Santiago López y vamos a tratar el tema de resolución de conflictos. Entonces recuerden las recomendaciones que siempre les damos al inicio. Vamos a apagar nuestras cámaras para que pueda funcionar mejor nuestro webinar y recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo por el chat y al final del webinar las vamos a responder. Entonces le damos la bienvenida a Santiago para que iniciemos con nuestro tema de hoy. Listo. Entonces, muchas gracias para todas y para todos. No sobra decírselos y recordárselos una vez más. El quinto webinar es sobre resolución de conflictos. Eh, lo voy a presentar yo, Santiago López, parte de la alianza que ya creo que casi todos y todas conocemos. Me Cuido Activo en Casa. No sé si tengamos muchas personas nuevas hoy que no hayan entrado, pero esto es un momento muy, muy cortiquito para que las personas que no hayan entrado puedan como familiarizarse un poco de lo que se trata. Me Cuido Activo en Casa es una iniciativa desarrollada por organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, cajas de compensación, todas las que ustedes vieron aquí a la derecha en la diapositiva anterior, para lograr contribuir al cuidado de las personas mayores en el contexto pues, de la epidemia por el COVID. Tiene un enfoque de envejecimiento activo y saludable, es decir, nosotros creemos que las personas pueden encargarse activamente de su envejecimiento y de su proceso de envejecer y llevarlo a cabo de una manera exitosa en el plano en el que ellas crean lo que sea exitoso. Y pues estos seminarios web, les recordamos, hacen parte de una iniciativa que es mucho más grande, que tiene mucho más cosas, que se llama Me Cuido Activo en Casa, y que los invitamos a que la revisen. Tiene videos para practicar la memoria, tiene actividades para practicar la resolución de conflictos, tiene decálogos para las personas que entramos aquí, tal vez no sepamos muy bien cómo ayudar a una persona mayor que está en nuestro barrio, que sea parte de nuestra comunidad. Entonces, pues los invitamos mucho. Los pueden buscar por Google, así como Me Cuido Activo en Casa, o entrar a la página de la Fundación Saldarriaga Concha y en la parte de arriba van a encontrar el micrositio, en la barrita que queda aquí arriba, donde dice Me Cuido Activo. Entonces, pues los invitamos a todas y todos, a los que no nos conocían, a que nos conozcan, y a los que ya nos conocieron, muchas gracias por darnos estos 2 minuticos de mini promoción. Ya entrando en materia, quiero hacerles una actividad muy cortica antes de comenzar, y es que concentrémonos primero en la palabra conflictos. Lo que nos recoge hoy es la resolución de conflictos, y quiero que nos centremos en pensar primero, antes que nada, qué es un conflicto, ¿cierto? Quiero que por favor todos y todas los que nos están escuchando, las personas que están aquí vinculadas a este webinar, piensen que lo primero que se les pasa por la cabeza cuando escuchan la palabra conflicto, ¿cierto? ¿Con qué tipo de emociones o con qué tipo de sentimientos lo asocian? ¿Cierto? Creo que cerramos los ojos un minuto nomás y pensemos qué sensaciones, qué emociones, qué sentimientos nos evoca la palabra conflicto, ¿cierto? Estoy bastante seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes dirán miedo, dirán como tristeza, dirán angustia, dirán como unos sentimientos que tenemos como cargados de forma muy negativa. Entonces, antes de comenzar, lo primero que les queremos hacer es que por favor tratemos de desprendernos durante este momento, durante solo lo que me escuchen a mí, y después si lo tratan de intentar en sus casas, tratar de desprendernos de esos sentimientos negativos. No quiere decir que no los vayamos a sentir, sino que vamos a aprender a sentir más cosas frente al conflicto. Es decir, el conflicto no solo es estos sentimientos de angustia, sentimientos de, digamos, como de desasosiego, de cosas un poco negativas, sino que también esos sentimientos son válidos. Está bien sentirse frente al conflicto de esa manera, y podemos sentirnos también de otras maneras. Podemos enriquecer la manera en la que lo sentimos. Perderle miedo al conflicto y empezarlo a pensar de una forma nueva. Todos y todas hemos escuchado esa frase que yo sé, que estoy seguro que en algún momento algún jefe, algún familiar o alguna persona frente a una situación se les ha dicho, y es: el conflicto es una oportunidad, ¿cierto? Pero ¿es una oportunidad? ¿Cierto? Esa es una pregunta importante. Y vamos a ver, digamos, en el webinar de hoy, que es una oportunidad en la medida en la que nosotros la volvamos una oportunidad, y en la medida en la que nosotros nos aproximemos hacia el conflicto de una forma creativa y con otras cosas que ya les vamos a contar. ¿Qué es un conflicto? Entonces, primero, ya que lo teníamos pensado, entonces vamos a ver qué cosas de lo que teníamos pensado son ciertas, no son ciertas, o nos pueden permitir ver de una manera más interesante el conflicto. El conflicto es algo que es inseparable de las sociedades, inseparable de las relaciones sociales. Siempre que hayan relaciones sociales, existirá el conflicto, porque somos personas distintas, porque las interacciones sociales entre las personas tienden a ser tensas en algunos momentos, así como no son tensas en otros momentos. Tenemos desencuentros, divergencias, diferencias, desacuerdos,
que son lo que nos hacen a nosotros como comunidad humana, personas distintas entre nosotros y nosotras. La razón por la cual todos somos distintos es la misma razón por la cual todos tenemos conflictos. Entonces, en este sentido, lo primero que les queremos invitar con estos dos puntos es que no hay comunidades humanas donde no exista la diversidad, no hay comunidades humanas donde no existe el conflicto, y en ese sentido, rehuirlo, o sea, correrle al conflicto, como dicen las madres o los padres, eh, digamos que no es una opción creativa, no es una opción que nosotros queramos visibilizar y fomentar acá. Nuestra visión del conflicto es un poco distinta. El conflicto está ahí, el conflicto va a ocurrir, hace parte de la diversidad humana, hace parte de las cosas bonitas también que tiene la vida. Entonces, en ese sentido, podemos entender el conflicto de una manera diferente. ¿Cómo? Entre desencuentros y divergencias que ocurren entre dos o más personas frente a unos hechos, unos motivos, unas ideas o unos valores que afectan en las necesidades y el bienestar de las partes. Esta retaíla prometo irla desglosando un poquito más mientras más vamos avanzando. La idea entonces no es no tener conflictos, como les dije ahorita. Lo que queremos no es que no tengan conflictos, sino tener mejores conflictos y resolverlos de maneras más creativas. El conflicto es, ahora vamos aquí a una cita que quiero leer textual y me perdonarán. Yo sé que eso no se puede hacer nunca en una presentación de PowerPoint, pero es muy corta y tiene que ver mucho, tiene que ver con lo que les estaba comentando al principio, cuando el conflicto es una oportunidad. Es, el conflicto es potencialmente transformador. Esto es que ofrece a los individuos la oportunidad de desarrollar e integrar sus capacidades tanto para fortalecerse a sí mismos como para empatizar con los demás. Al concentrarse en estas capacidades, se da un paso significativo hacia la transformación individual y social, porque la fuerza del ser humano individual y el sentido de conexión y de comunidad se desarrollan conjuntamente. El conflicto es un momento en el cual se ponen, como entre comillas, a reto todas nuestras habilidades que tengamos para resolverlo, todas nuestras creatividades, todas nuestras habilidades, ya sean buenas o malas, pero el conflicto todo el tiempo las pone en tensión, nos obliga a nosotros a utilizarlas. En ese sentido es que el conflicto es una oportunidad. Al obligarnos a nosotros a utilizar de estas habilidades que nosotros tenemos y que son, que ayudan a construir, digamos, una solución al conflicto, podemos mejorar nuestra fuerza como seres humanos individuales, como dice ahí, y también el sentido de conexión y de comunidad. Entonces, primero, que digamos como que queremos que se lo lleven en la cabeza, es el conflicto es una oportunidad por esto, porque tenemos unas habilidades que podemos poner en juego para resolver el conflicto y que nos pueden fortalecer a nosotros y a nuestra comunidad inmediata. ¿Por qué resolución de conflictos y personas mayores? El modelo de cuidado, como ya muchos, o yo creo que casi todos los que están aquí ya lo saben, es un modelo de cuidado con enfoque comunitario, con enfoque de envejecimiento activo y con enfoque de envejecimiento saludable. Y en este sentido, pues, digamos como que chocó un poco, ¿no? Las demás cosas eran un poco claras, ¿no? Hábitos de vida saludable, cuidado, autocuidado, pero resolución de conflictos. ¿Por qué resolución de conflictos en un modelo de envejecimiento? Las relaciones de cuidado son tensas, tienen momentos de creatividad y momentos de desencuentro. Como les decíamos ahorita, esos momentos de desencuentro los denominamos generalmente, de manera general, conflictos. Los retos de la vejez, los retos propios de la vejez, pueden tensar las relaciones familiares o no familiares, o de amigos, o de cuidado, las relaciones pues, que la persona mayor tenga, las puede tensar los propios retos de la vejez, los que hemos mencionado durante este webinar todo el tiempo. No significa que vejez sea igual a enfermedad, no significa que vejez sea igual a discapacidad, pero sí significa que la vejez tiene unos retos específicos como lo tienen todas las demás etapas de la vida, como lo tiene la niñez, lo tiene la juventud, lo tiene la adultez. Los de la vejez son muy específicos. Esto no quiere decir que todo lo que venga con la vejez es malo, sino que algunas veces los asumimos como retos, porque digamos como esos retos de la vejez los asumimos de formas negativas y eso tensa relaciones de cuidado, relaciones sociales que se tejen alrededor de la persona mayor. Entonces hay conflictos, hay muchos conflictos. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy específico para que se lo lleven de anécdota. Está el momento en el cual la persona mayor que siempre había sido el padre o la madre de su hijo o hija ve devolverse las prioridades, por así decirlo, se le voltea la tortilla. ¿Por qué? Porque empieza a ser el hijo quien quien le gestiona la vida a él. Es decir, el hijo es el que le dice, no coma eso porque usted no puede comer eso porque usted sabe que usted tiene tal cosa y usted se tiene que cuidar de tal cosa. Venga, papá o mamá, no haga esto, por favor, pongámosle una baranda al baño, por favor, y todas estas prácticas que estamos teniendo de cuidado, tanto materiales como de relaciones sociales, pueden tensar un poco las relaciones que había desde antes. Ahorita les vamos a comentar un poco más esto, pero siempre que hay una persona en un conflicto, recuerden que esa persona va a cargar con todo su pasado a sus espaldas. Y una relación de cuidado con una persona mayor puede llegar a tener, si es cuidado familiar, mucha historia a sus espaldas.
Los retos y este último que es muy importante y queremos hacer énfasis en él, es que los retos de las medidas de mitigación de la epidemia COVID no solo son el aislamiento, como ya lo vimos en los de resiliencia y en los de salud mental, y los problemas y las dificultades que puede generar el aislamiento, sino que también son muy de relaciones sociales dentro de los hogares. Las personas mayores ahora, y hasta el 31 de mayo, ahorita digamos como hasta donde sé, no ha habido una prórroga más grande como que esa, están aislados en sus casas. Esto puede llegar a tensar relaciones sociales que ya eran tensas, las puede llevar a desbocar en conflictos mucho más fuertes, digamos, como que esta combinación entre la salud mental, el encierro y el hecho de estar en una relación social que tiene un reto y que no es resuelta de manera adecuada o que no es gestionada de manera adecuada, puede hacer que las personas mayores, digamos, como que el ambiente del hogar se les vuelva muy incómodo. Entonces, los invitamos primero a sentipensar el conflicto, de nuevo el conflicto. Entonces me dirán, ¿qué es sentipensar? Yo les digo, sentipensar es una categoría que se inventó, no, pero es, digamos, es más famosa por ser usada por un sociólogo colombiano que se llama Orlando Falsborda, y trata un poco de volver a tejer nuestra mente y nuestro cuerpo en un solo, digamos, como en una sola cosa que nos permita actuar y que nos permita pensarnos frente al mundo. La idea es no pensar la mente y el cuerpo de manera separada. ¿Por qué? Porque para tener mejores conflictos y resolverlos de manera más creativa, que acuérdense que es el reto de este webinar, o pues digamos como es el inicio del reto de este webinar, no solo necesitamos todas las cosas que les vamos a enseñar así, sino que sobre todo necesitamos tener empatía y empoderamiento. Otras dos cosas, digamos, como que suelen ser frases que también son muy repetidas y pocas veces nos sentamos a pensar sobre ellas. Autonomía y capacidad de toma de decisiones como empoderamiento, y capacidad para reconocer el otro como la empatía. Entonces necesitamos estas dos cosas, y para necesitar estas dos cosas necesitamos tejer bien nuestra mente, nuestra razón, digamos, como nuestro raciocinio, nuestra lógica, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con la historia que llevamos a nuestras espaldas y que se detona en el momento de tener un conflicto con alguien. Entonces lo primero, ¿no? Pues todos hemos escuchado esta frase de, de algunas abuelas o de nuestras madres, que es para pelear se necesitan dos. Para los que no son de Colombia, que vimos ahorita en el chat que habían varias personas que eran de fuera, eh, este dicho se le suele decir a las personas como para que dejen de pelear, ¿cierto? Como entre comillas, hay para pelearse se necesitan dos, si usted deja de pelear, eso se resuelve. Sin embargo, aquí se los queremos traer de otra manera. Para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Suele decirse en tono negativo, pero para pelear en realidad se necesitan por lo menos dos. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay dos personas que tienen un desencuentro en realidad, sobre algunos temas o sobre algunos problemas o sobre alguna cuestión ética, y que en ese sentido para pelear se necesitan dos, y necesitamos reconocer a la otra persona que está al otro lado. Somos personas distintas, tenemos historias distintas, tenemos, digamos, como trayectorias de vida distintas. Quiero que piensen, por ejemplo, en este momento, en una receta que les guste mucho, en su receta favorita, y piensen ustedes cómo la preparan, ¿cierto? Ustedes la preparan poniéndole, no sé, estos ingredientes, lo cortan de esta manera, y ahora piensen en cómo prepararía esa receta otra persona. La prepararía distinto, pero la prepararía distinto en parte porque se la enseñó a una persona distinta, porque tiene un truco de su abuela que le había enseñado que si uno le ponía este ingrediente antes de que hirviera el agua, iba a quedar de una mejor manera. O esta persona que le gusta mucho la cebolla, entonces le pica un montón de cebolla y se la pone. Esta reflexión que parece sacada fuera de lugar es muy interesante en los conflictos, porque todas las personas somos recetas cocinadas de manera distinta, estamos hechos en caldos distintos. Una cosa que para mí puede ser súper irrelevante, que me resbala, como dicen, como me pasa por encima, a otra persona le puede ofender mucho y puede generar un conflicto en ella, porque ella puede llevar una historia a sus espaldas. Las relaciones con las personas mayores y las relaciones de cuidado con las personas mayores, como suelen ser familiares, no son solo familiares, pero tienen, en Colombia aún son mayoritariamente familiares, tienden a tener toda una historia a sus espaldas. Tienen una historia de crianzas, una historia de crianzas, pero de los hijos, una historia de tensiones muy largas, digamos, como no es solo un hecho específico, es un hecho específico que detonó una pelea de 10 años. Entonces, en ese sentido, necesitamos que para pelear se necesitan dos y piensen mucho en eso. Sean muy sensibles a la forma en la que está construida la otra persona para que ustedes logren empatizar y logren entender que la otra persona se los está diciendo desde un punto de vista que ella considera válido, ¿cierto? Muy pocas veces digamos, como nos tomamos el tiempo necesario para poder empatizar con los sentimientos del otro o de la otra a la hora de tener un conflicto. Entonces, ¿cuál es la primera, digamos, como que lo que les queremos proponer? El primero, el paso, como ya les dijimos, pensar que el conflicto es mucho más allá
digamos, solo que una cosa miedosa, una cosa triste que nos pueda asustar, sino que tiene otros sentimientos que también son válidos a su alrededor, que el conflicto es una oportunidad si nosotros usamos lo mejor que tenemos para resolverlo, o digamos, lo mejor que podamos. La tercera es que para pelear se necesitan dos, y como se necesitan dos, necesitamos reconocer al otro y necesitamos pensar que la otra persona tiene otra historia a sus espaldas. Y el cuarto es conversar. Entonces, conversar, yo no sé si ustedes nunca lo habían pensado, pero conversar, si uno lo separa ahí, es conversar, es versar juntos, ¿cierto? Una conversación es un verso junto. Es como tener una conversación, ¿cierto? Lo primero, entonces, tenemos dos personas por lo menos, pero vamos a hacer aquí el ejemplo con dos personas. El conflicto puede ser siempre entre más personas. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. ¿Por qué es lo primero? Porque usualmente es lo último que hacemos. Siempre estamos muy abocados en el momento del conflicto, en explicar nuestras razones y votar todo lo que tenemos y, digamos, como sacar todo lo que nos molesta, digamos, y emprenderla contra la otra persona. Sin embargo, lo primero que les queremos decir es que hay que aprender a escuchar. El conflicto tiene dos partes. Y como tiene dos partes, tiene la otra partecita que no soy yo. Les vamos a dar tres tips. Entonces, ¿cómo podemos aprender a escuchar mejor? Primero, todos hemos escuchado el término hablándole a una pared, ¿no? Parece que le estuviera hablando a una pared. Hablarle a una pared es cuando uno habla y la otra persona no lo está escuchando a uno, en absoluto. Eso es lo primero que necesitamos desmontar. Necesitamos cambiarlo por una escucha activa. ¿Y cómo lo cambiamos por una escucha activa? Preguntándonos cuándo somos la pared. Porque es que usualmente esto de hablándole a una pared lo decimos nosotros contra alguien más, ¿cierto? Pero no nos sentamos y reflexionamos durante un momento en específico. Oye, ¿será que yo estoy siendo la pared? ¿Será que yo solo estoy escuchando? ¿Será que yo no estoy escuchando a la otra persona? La persona está teniendo un monólogo y yo solo estoy haciendo así y después expongo mis opiniones. Lo segundo, para tener una escucha activa y que reconozca al otro, debemos sacudirnos de por lo menos estas tres cosas, ¿cierto? Por favor. La primera, nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios con las personas mayores y nuestros prejuicios en general con las personas. Ah, claro, es que este como está viejo. O usted no me hable que usted está viejo. O usted está diciendo eso porque usted está viejo. ¿Cierto? O porque usted es tal, o porque usted es hombre, o porque usted es mujer, o porque usted es de tal manera. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esos prejuicios. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros con esos prejuicios es algo súper grosero y es que no estamos discutiendo con una persona, sino que estamos rebajando su categoría y haciendo una caricatura de ella. Nunca cuando tengan una persona mayor utilicen ese argumento de, pues porque usted está viejo. O yo creo que es porque él está viejo me está diciendo estas cosas. ¿Cierto? Porque no es cierto. Las personas son viejas de formas muy distintas. Hay personas que son viejas activas, hay personas que son viejas y no son activas, hay personas que son viejas y pueden salir a correr, hay personas que son viejas y no pueden salir a correr. Y en este sentido tenemos que, digamos, como ampliar un poco más nuestra noción de qué es una persona mayor para poder desmontarnos de esos prejuicios y de tener respuestas automáticas. El segundo es del cinismo, que el cinismo, en esto son súper buenos los niños y las niñas, porque es esta mirada medio insultadora, ¿no? Como, ay, yo sé que todos y todas hemos tenido una experiencia cercana con algunos de los niños que odian que los arremeden, ¿cierto? Entonces, cuando un niño le dice al otro, ay, no me prestas tu balón, y el otro dice, ay, no me prestas tu balón. Eso es en parte cinismo. Es en parte simplemente coger la discusión de la otra persona, invalidarla totalmente, ridiculizarla, hacer chistes sobre ella, por debajearla, decir como, ay, no, es que no, pues es que los niños son perfectos para eso, ay, no, pues tan niña, que es un insulto muy, muy fuerte cuando un niño o otra persona está teniendo unas actitudes sensibles. Esos cinismos que tienden a ser muy parecidos a los insultos y que pueden derivar en insultos muy fácil, tenemos que retirarlos, tenemos que deshacernos de esos. Y el tercero es el miedo. ¿El miedo por qué? Porque creemos desde mi cuidado en casa que debajo de esas dos capas siempre hay miedo. Siempre hay miedo a reconocer lo que hizo la otra persona, siempre hay miedo a reconocer de pronto lo que nosotros nos equivocamos y detonó un conflicto, o miedo a reconocer la responsabilidad entre las partes, ¿cierto? Para lograr una escucha activa no solo debemos reaprender, sino olvidar algunos aprendizajes. Y eso es muy importante, esas tres cositas las tenemos que olvidar. Lo segundo, entonces ya hablamos de nosotros hablando, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de nosotros, digo, de nosotros escuchando, y ahora vamos a hablar de nosotros hablando. Otros, que es la otra parte de la conversación. Entonces, tres tips importantes para reaprender a hablar. Por eso podemos de reaprender, porque a veces es importante olvidar algunas cosas. Primero, el respeto por la palabra del otro.
Y ustedes miran, esto es un, o sea, usted me hizo trampa, Santiago, porque usted es la primera cosa que me dice de aprender a hablar y es otra vez aprender a escuchar. Pero es que sí, o sea, es otra vez aprender a escuchar, es respetar la palabra del otro. Cuando una persona está hablando y yo no la puedo interrumpir. Y tengo que intentar en la medida de lo posible no interrumpirla y exclusivamente interrumpirla cuando digamos que, por ejemplo, está haciendo un uso excesivo de la palabra, cuando ya me lleva 20 minutos conversando, cuando ya lleva un tiempo bastante largo que me está impidiendo a mí hacer mi interlocución. Pero yo no puedo interrumpir a una persona, por ejemplo, para aclararle un hecho, que ya me está diciendo, ay, es que yo sentí que ese día tú no lavaste los platos y usted le diga, no, yo sí lo lavé. No, no lo hagan, deténganse. Dejen que la persona termine de explicar y termine de contar su historia. Es respetar lo que se está diciendo. Es entender que la otra persona está contando la forma en la que él vivió o ella vivió el conflicto. El segundo es saber si estamos listos o no para hablar. Y esto va de las dos partes. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme listo para hablar y digamos, por ejemplo, mi pareja o mi papá o mi mamá o la persona mayor que vive cerca a mí, que es mi vecino o vecina, tenemos un conflicto y yo estoy súper preparado para hablar porque yo siento que yo ya lo gestioné, ya me pregunté hacia mis adentros, pero no. Y tenemos que respetarlo plenamente. Es decir, las personas, como estamos cocinados en caldos distintos, que no se les olviden eso, gestionamos de maneras diferentes estos retos. Para una persona puede ser muy fácil, digamos, sentarse y pensar si está uno preparado para hablar con otra persona, mientras que para otra eso puede ser súper difícil y le toma más tiempo y tiene que rumiarlo y tiene que trabajarlo. Entonces es invitarlos a reconocer que en el otro lado hay una persona distinta y que las dos personas tienen que estar listas para conversar sobre el conflicto si queremos resolverlo de una manera creativa. Y la tercera es hacer énfasis en nosotros. Cuando hablemos, por favor, evitar el es que tú, es que tú, es que tú, y concentrarnos en nosotros, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo banal. Es que tú me hiciste esto, ¿cierto? Es distinto decir es que tú me hiciste esto a decir yo me sentí así cuando pasó esto. Cuando hablamos desde nosotros y cuando estamos reconociendo a la otra persona y la otra persona está hablando desde sí misma, desde ellos, lo que vamos a encontrar es un encuentro de sentimientos, un encuentro de emociones, un encuentro de razones, un encuentro de pensamientos sobre algunos hechos o sobre alguna divergencia. ¿Y esto qué nos va a permitir? Evitar echarnos las culpas. Y aquí somos buenísimos en eso, ¿no? Pues digamos como, esto es una reflexión ya personal de Santiago López como científico social, en Colombia estamos muy obsesionados por encontrar siempre los culpables de las cosas. Y no estamos tan acostumbrados a hablar de responsabilidad y hablar de resolución de conflictos. Hablar desde nosotros nos evita echarle las culpas a las personas y nos pone a hablar simétricamente de temas que son importantes para las dos personas, que están, por lo menos dos personas, lo mismo, que están envueltas en el conflicto. Nuestro punto de vista debe ser tan válido como el otro y nuestros sentimientos deben ser igual de respetados a los del otro. Vámonos a casa con unos compromisos, digamos, como esta sesión se tiene que terminar con alguna tarea porque así somos en el modelo de Me Cuido Activo. El primero es pensemos en el trabajo emocional y trabajo del cuidado que la otra persona está ejerciendo por nosotros. Cualquiera, cualquiera. Esto, hay una cosa muy interesante del modelo de cuidado en general, pero también de esta parte en particular, y es que sirve para personas mayores o sirve para cualquier persona que esté teniendo un conflicto y que lo quiera resolver de una manera creativa y de una manera novedosa. Entonces quiero que pensemos, esa persona con la que estamos teniendo un conflicto ahora, esa persona con la que estamos en casa en este momento de confinamiento, sea voluntario, sea obligatorio, que estamos teniendo algunas tensiones y quiero que antes de decir como, ay, es que ese siempre se porta así, o es que esa señora siempre ha sido así, es que eso no para de hacer tal cosa, pensemos en cuál es el trabajo emocional y el cuidado que esa persona hace por nosotros. Se los voy a poner como un ejemplo banal. Una relación tensa con mi mamá en mi casa, porque estamos todo el día en la casa, mi mamá a mí me cuida, mi mamá me cocina, mi mamá me pregunta cómo estoy. Estamos teniendo un conflicto, pero eso no significa que nos odiemos. Estamos teniendo una tensión, pero eso no significa que eso rompa todas las demás relaciones sociales que tenemos nosotros a nuestro alrededor. Reconozcamos los valores, las labores que hacen por y para nosotros y nosotros las otras personas. En el contexto específico de las personas mayores, tenemos que pensarnos lo que la persona mayor hace por nosotros, los cuidadores a quienes está dirigido este webinar, porque esto sí ya es muy específico de la vejez, porque estamos muy concentrados en lo que nosotros hacemos por y pocas veces estamos pensando en lo que ellas hacen por nosotros. Las personas mayores pueden hacer cosas por sus cuidadores. Tienen prácticas de trabajo emocional, tienen prácticas de gestión de sus emociones que pueden ser valiosas para nosotros y nosotras. Reconozcámoslas, tratemos de pensarla. Y la próxima vez que tengamos un conflicto, que esta es la segunda tarea,
escuchemos activamente, pero no digamos escuchar activamente de una manera ligera, sino escuchar activamente como les dije yo ahorita al inicio y como les dijimos aquí desde Me Cuido Activo. Escuchar activamente es escuchar de verdad, escuchar reconociendo a la otra persona, escuchando todo lo que nos tiene para decir y haciendo este proceso de reconocer que al otro lado hay otra persona y que no podemos echarle las culpas y que no podemos encontrar el culpable, sino que estamos aquí para resolver conflictos y para resolver situaciones. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por participar en la quinta sesión eh, de Me Cuido Activo en Casa. Está en concreto sobre resolución de conflictos. Ahorita vamos a abrir, por favor, en el chat, nos pueden hacer las preguntas que tengan, ya sea en específico sobre una tensión que tengan en específico con una persona mayor, o ya sea en abstracto sobre lo que significa alguno de los conceptos que tocamos, o si quieren que profundicemos en alguno. Y pues estaremos pendientes. Escríbanos en el chat, porfa. Vivi las va a estar recogiendo. Le vamos a dar un minutico ahí mientras recoge las más importantes y mientras yo tomo agua, para empezar a conversar un poco sobre ellas, sobre la base de ellas. Entonces, cuña comercial, mientras Vivi está revisando las preguntas que nos están haciendo. Este es el penúltimo de nuestros webinars. El último que tenemos es el 28 de mayo. Trata sobre memoria y cognición, un tema supremamente interesante en las personas mayores, cómo prevenir el deterioro cognitivo, cómo entrenar la memoria, cómo entrenar la plasticidad cerebral, y un montón de estrategias para decirnos, quitarnos de la cabeza eso de que el loro viejo no aprende a hablar y contarles a ustedes cómo las personas mayores tienen mucha plasticidad cerebral, pueden aprender cosas nuevas y tienen capacidad de retener memoria y cognición y de, digamos, como de editar su deterioro. Entonces, pues, muchísimas gracias y estoy pendiente para que Bueno, comencemos a conversar sobre bueno, las... Santi, por acá tenemos una pregunta que nos hace Lina María García y ella nos dice, manejo abuelos hombres y entre ellos mantienen muchos conflictos. Eh, ¿Qué puedo hacer para evitar esos conflictos entre ellos? Lo primero es que no queremos evitar los conflictos. O sea, recuérdenlo, no lo queremos evitar, queremos intentar resolverlos de manera más creativa. Las personas mayores que están allá, que nos dicen que son hombres, pueden tener una gestión de los conflictos que, digamos que puede ser muy negativa, puede estar muy asociada a todas esas cosas que les dijimos que uno tiene que quitarse, a insultos, a yo no escucho al otro, a me importa un bledo lo que esa persona diga, la ridiculizo todo el tiempo, y esta tensión es especialmente aguda entre los hombres de esa edad, digamos, porque tendemos, o había la tendencia a no ser educados, digamos, como una práctica de gestión de sus emociones, porque en esa época se creía que los hombres no sentíamos nada. ¿No? Pues los hombres, en esa época se creía eso. Entonces mi invitación es primero, digamos, como a desarrollar estrategias con esas personas mayores que les permitan a ellas reconocer por qué están incómodos, ¿cierto? Entonces, usted me está diciendo como, ay, tienen muchos conflictos, pero bueno, ¿cómo son esos conflictos? Hagámonos la pregunta, sentémonos con ella. Entonces, ¿qué es lo que te incomoda de Pepita? ¿Qué es lo que te molesta? Y, no, es que él siempre, siempre, siempre. Ah, bueno, ¿y qué es lo que te molesta a ti? No es qué es lo que está haciendo él, qué es lo que te molesta a ti. Cuando esa persona empieza a gestionar esa respuesta que es muy interior, va a poder empezar a encontrar las cosas que le molestan. Después con la otra persona, esto es una cosa que no tocamos aquí, pero es muy importante porque la labor de ustedes no solo es como partes en el conflicto, sino como mediadores en el conflicto. Es decir, a veces el conflicto es entre dos personas mayores y ustedes lo ayudan a resolver. Y ustedes pueden irse a la otra parte y explorar con esa otra parte cómo se está sintiendo, qué cosas tiene, qué es lo que le molesta y no lo que la otra persona está haciendo y digamos como en ese sentido, que es muy importante, les quiero dejar esto como un tip para la vida de gestión. Lo importante de la gestión es que ustedes hagan todo lo posible para que las partes resuelvan su conflicto. Ustedes no le pueden resolver el conflicto a ellos y a ellas, porque ustedes no saben. Y no está mal, o sea, ustedes no saben es porque ustedes no saben los 60, 70, 80 años de historia que tienen cada una de esas personas a sus espaldas. Ustedes tienen que ayudar a que esas personas se sienten, conversen, traten de no insultarse y resuelvan sus conflictos de una manera creativa. Entonces esa sería como mi recomendación frente a las personas mayores, hacer unos ejercicios de exploración, cómo ellas se están sintiendo, e ir poco a poco, digamos, tendiendo puentes entre esas personas para que resuelvan sus conflictos, entendiendo siempre que son mediadores, o sea, no, tampoco se tienen que rasgar las vestiduras y no se tienen que sentir tristes y si no se resuelve, porque en el fondo solo las personas que están en el conflicto lo pueden resolver.
Ujú, muy bien, Santi. Bueno, la próxima pregunta es, cuando una persona mayor no respeta a su cuidador por ser una persona menor, ¿cómo se puede manejar esa situación allí? Por ser una persona, se cortó. ¿Por ser una persona qué? Perdón. Cuando una persona mayor no respeta a su cuidador por ser una persona menor. Ah, bueno, esto es una práctica muy particular. Aquí prometo dar una vuelta cortica. Ahí, la discriminación por edad se le llama etarismo. El etarismo es cuando yo discrimino a alguien por la edad que tiene, ya sea porque sea chiquito o porque sea grande. Esto quiere decir como cuando, ay, no, es que los niños son así, o las personas mayores son así, o todas las personas son así, y les niego la entrada a ciertos derechos, a ciertos espacios, en ese momento los estoy discriminando por su edad. Lo primero que tienen que hacer es un ejercicio empático, como el que les presentamos al principio, y lo segundo es que pues, digamos, como un ejercicio para desarrollar la empatía entre las partes, y lo segundo es hacer mucho énfasis en ese tercer punto que les dijimos al principio, de saber escuchar, de ayudarnos a quitarnos el miedo de por medio. Las personas mayores, hay una cosa y es que en general el etarismo funciona, tiene como una curva así, ¿cierto? Entonces el etarismo está muy centrado en los hombres y las mujeres adultas. Y uno, y esas son las que no, entre comillas, no son discriminadas por el etarismo. Una persona apenas empieza a envejecer, empieza a ser un poco más discriminada por su edad, así como lo es cuando está al principio de la curva de su vida. En ese sentido también hay muchos miedos, hay muchas como sensaciones fuertes como frente al encuentro con la vejez, eso de que les estaba diciendo al principio, que las personas mayores ahora ya no sean los que mandan a los hijos, sino lo que los hijos los que les están dando recomendaciones e indicaciones todo el tiempo a las personas mayores, eso los puede tensar mucho. Lo primero es, piensen que, traten de no pensar directamente en eso, sino que piensen un poco lo que hay detrás de ese hecho que les están diciendo, "Ay, es que usted es un niñito, usted es un joven, usted no tiene por qué decirme y otras cosas ahí adentro. Y estas son como unas ideas para que lo exploren, lo mismo decir, o sea, cada conflicto es distinto y cada conflicto tiene unas motivaciones distintas, pero explórenlos. Muchas personas mayores tienen, digamos, tienen mucho miedo a perder esa posición de autoridad que ocuparon en la adultez, que la ocuparon con sus hijos y con sus nietos un poquito después, y están como muy en esta tensión de yo quiero seguir siendo mi autoridad y ya está como, digamos, como muy difícil la situación con un hijo que le está recomendando hacer algo. Tratar de empatizar con ellos, o sea, tratar de, de reconocer que hay sentimientos válidos y que esa angustia y que esos miedos son válidos y que para poder resolverlos, este conflicto, el conflicto que ustedes tengan, pues que no lo mencionaron, hay que reconocerlos, hay que reconocer que ese miedo y esos sentimientos son válidos. Muy bien, Santi. Nuestra siguiente pregunta nos la hace Luis Salgado y él nos dice, los adultos mayores expresan cansancio por la cuarentena y muestran rebeldía y desobediencia a las medidas de aislamiento, por más que sus cuidadores traten de persuadirlos y negociar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que acaten? ¿Cómo podríamos negociar con ellos eh, el acatar estas recomendaciones? Lo primero que les quisiera recomendar es echarle una miradita al de resiliencia y al de salud mental. Es muy importante y se tratan bastante en específico esos temas, esos retos muy, muy concretos. El estar tanto tiempo encerrados y encerradas, las personas mayores, digamos, como que ahí están empezando a salir estudios, sobre todo en China y en Italia, y de todo el efecto negativo que está teniendo en la salud mental de las personas mayores, los confinamientos, que son por su salud, son por su bienestar, los estamos protegiendo de esa manera, pero eso no significa que no tengan retos. Y estos son uno de los retos. Uno de los retos es las personas mayores se empiezan a cansar, tratemos de ser empáticos con ellas, llevan casi 2 meses sin poder salir. Creo que lo primero ahí es reconocer los sentimientos de la otra persona, reconocer que son válidos y tal vez sentarse y más que convencerlo, sentarse a preguntarle, es que les quiero cambiar, o sea, la idea de esto es cambiarles como la manera en la que se aproximan de primero. En vez de convencerlos, pregúntenles cómo se sienten, pregúntenles por qué quieren salir, pregúntenles por qué se sienten encerrados, por qué están agobiados, cuáles son las cosas en específico y busquen dentro de sus hogares cómo pueden resolver cada una de esas cosas. No es que yo me siento ahogado, es que yo de verdad me siento ahogado. Bueno, traten de buscar, ay, en algunas casas tienen balcones, tienen terrazas, tienen ventanas grandes, traten de dejar que la persona mayor se sienta ahí un tiempo, traten de mover su casa para guiar los espacios que tiene la persona mayor hacia la luz, hacia las ventanas. No, es que yo me siento como que yo necesito hacer actividad física, yo estoy aquí desesperado, todo quieto. Busquen ejercicios de actividad física que se pueden realizar dentro de los hogares y recuerden siempre que
me cuido activo en casa, esto es una posición, digamos, como del proyecto, siempre les va a recomendar que se queden en casa, ¿cierto? Y siempre, siempre, siempre les va a recomendar que la mejor manera para evitar que las personas mayores, digamos, como sean las principales víctimas de la epidemia que estamos viviendo en este momento es aislarlas, ¿cierto? Sin embargo, ese aislamiento no puede pasar por encima de sus derechos, es decir, no podemos obligarlas y ponerles llave y silenciar lo que nos tienen que decir, y tampoco significa que tengamos que tener aislamiento social con ellas. Les podemos conversar, las podemos llamar. Buena parte de esa sensación de encierro puede ser como, es que no tengo contacto con mi familia, bueno, llamémosla, hablemos con ellas. Pregúntenles a las personas mayores, puede que al principio no, pero después de un trabajo de uno o 2 días van a entender cómo se sienten y van a saber, digamos, cómo resolverlo de una manera adecuada. Ujú. Bueno, Santi, Marta Vega también nos cuenta pues de un caso de una persona mayor que se encuentra recuperándose de un accidente cerebrovascular, está deprimido, se invita a realizar ejercicios y responde que más tarde, o sea, en este momento no encuentra pues como una motivación, no le gusta que lo manden y cuando lo invitan a hacer algo, alza la voz. Entonces, como para no entrar en conflicto, para no herirlo más, su cuidadora lo deja sentado, pero pues ella refiere acá que le preocupa esa situación porque así pues él no va a avanzar o no va a recuperarse de la manera que ellos esperarían. Ahí sí en concreto voy a hacer una pequeña trampita, entre comillas, y es que además de invitarlos a ver el de resiliencia otra vez, digamos como que estas gestiones tan específicas, es decir, esto no se trata como en sí de un conflicto, sino de una persona mayor que está haciendo una depresión muy fuerte debido, digamos, como a, mm, digamos, como derivado de un accidente cerebrovascular, y el proceso de recuperación debe ser tratado con personas profesionales y que les puedan a ustedes dar las recomendaciones específicas para ese caso en específico. Entonces, mi recomendación sería que buscaran a, a personas profesionales que les pudieran apoyar con eso. Yo personalmente soy sociólogo, yo no soy psiquiatra, y soy muy respetuoso con el conocimiento, digamos, como que tienen ellos y ellas, y también los compañeros psicólogos y psicólogas. Y esa sería como mi recomendación fundamental. Y desde la parte de resolución de conflictos y de cuidado, que es desde la que yo les puedo hablar y como que tengo más herramientas, siempre mantener los brazos abiertos en la empatía, siempre tener una escucha activa de la otra persona. El momento de una depresión puede ser un momento bastante difícil, y más si se está cargado, digamos, en este contexto que es un estresor externo gigantesco. O sea, estamos en medio de una epidemia y eso también a las personas mayores les afecta de una manera especial, de una manera diferente, de una manera diferencial. Y ser desde la resolución de conflictos y desde el cuidado, les digo, ser muy empáticos con eso. Jamás menospreciar nada de los que le están diciendo. Jamás, por favor. Eso sería lo que yo les podría decir desde acá. Lo demás creo que lo tienen que consultar con una persona profesional que les pueda dar como herramientas muy específicas. Bueno, Santi, si quieres, ahí puedo agregarte algo con Ujú. respecto como a esa situación y es que sí es importante y lo que tú dices es primero revisar si esta persona sí tiene, ¿cierto? Una depresión o puede ser que tenga una desmotivación o podemos llevarlo. Entonces, lo primero sí sería consultar con un especialista, revisar si esta persona sí tiene un diagnóstico de depresión, ¿sí? Y si es así, bueno, pues recibir como la intervención. Pero lo que podemos hacer mientras podemos tener esa consulta es empezar como de a poco con esta persona, ¿cierto? Digamos, si está en un proceso de recuperación, a veces lo podemos cargar con muchísimas cosas o con varios ejercicios, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, entonces ir como poniendo retos pequeños de manera diaria para así empezar a motivar o incluirlo como en ese proceso, bueno, ¿qué quieres que trabajemos hoy? ¿Cuáles ejercicios quisieran hacer? Mira, estas son las recomendaciones que nos has dado, por dónde quieres que empecemos, como vincularlo así en el proceso y, y conocer, involucrarlo, pienso que podría ayudar como en ese proceso de recuperación. Y la última cosita muy concreta es mantener siempre una lógica de proceso. O sea, una depresión no se cura en un día o dos, o en 3 días. Es un proceso largo y al que hay que trabajarle diario. Y ese proceso tiene unos puntos altos, unas recaídas, unos días en los que me siento mejor, unos días en los que me siento peor. Tratar de ser muy empático siempre con eso. Y tratar de mirar siempre, no un hecho en específico, no, uy, este día se levantó llorando, sino miremos el espacio amplio.
Bueno, eh, bueno, te iba a decir que no teníamos más preguntas, pero acá me acaban de escribir una. Mm. Y dice, en un hogar geriátrico, ¿cómo trabajar el conflicto entre dos adultos mayores con trastorno cognitivo mayor? Donde uno de ellos tiene un pensamiento constante de que todo se lo roban. De que todos se lo roban. Ajá. Ese es bastante difícil. Tengo que reconocerlo. Em, pero déjenme pienso. Un, digamos como parte de los retos de la vejez también tienen que estar muy asociados a lo que vamos a hablar en la siguiente sesión, que es la memoria, la cognición y digamos como cierto deterioro cerebral que tienen. Pero la verdad creo que o sea, la mejor manera de gestionar estas prácticas es siempre intentando que las partes lo hagan. Hay una cosa que solemos hacer muy maluca con las personas que están haciendo alguna demencia o que tienen algún estado de Alzheimer y es evitar, o sea, corto lo que dicen y simplemente decirlo, ay, no lo dice porque está loquita, porque así somos un poco como con las dificultades que las personas tienen o los trastornos o los problemas que tienen de salud mental. Lo primero sería reconocerlo, hablar con él y hablar con él en sus términos, es decir, reconocer lo que está diciendo, no como si fuera cierto, porque digamos como eso, si le está diciendo que le están robando y no le están robando, pues no podemos tomarlo como si fuera cierto, pero tratar de tomarlo de una manera empática y dialógica, en la cual no solo digamos como, es que él está diciendo eso porque está loquita, o porque tal cosa, porque ya está grande, porque ya está mayor, y no, y no de otra manera, y tal vez encuentren prácticas. Tal vez encuentren prácticas, le pueden decir a la persona, venga, usted siempre va a dejar sus cosas en este sitio y nadie se las va a coger y pueden tener un listado con las cositas que la persona está metiendo dentro de ese lugar. Por ejemplo, se me ocurre a mí. Pero ser, o sea, reconocer que en la otra persona hay un conocimiento valioso y hay una necesidad de comunicarlo. Y ya. Bueno, Santi, no, ya no tenemos más preguntas. Agradecerles a todos por haber participado y pues a ti por habernos compartido tus Mm. conocimientos. Los esperamos en nuestra próxima sesión el próximo jueves que vamos a revisar el tema de memoria y cognición. Sí. Muchas gracias a todos. Invitarlos, por favor, para que no se los olvide, visiten el micrositio, visiten los otros insumos que tenemos, son supremamente interesantes. Hay una parte que está hecha sobre resolución de conflictos, donde hablamos un poquito más a profundidad de estos temas que estamos hablando hoy y con más tiempito, así se ha separado en varios videos. Y pues nada, muchísimas gracias y espero que se lleven esas tareitas para la casa y las cumplan. Les voy a preguntar la próxima sesión, a ver si sí las Está hicieron. bien. Muchas gracias, Santi. Bueno, que estén bien, que tengan buen día.